y en su iglesia permiten usar pantalones? Esa fue la pregunta que me hizo. La gente no pregunta, pastor, mire, ¿cuál es la doctrina de su iglesia? ¿En qué creen? ¿Cuál es la doctrina que tienen? ¿Creen en la salvación? ¿Creen en el infierno? ¿Creen en el Espíritu Santo? No preguntan acerca de la Biblia, en qué cree uno. No, preguntan en qué es permisible ahí en la iglesia. ¿Qué es lo que se permite? Si se permite usar esto, si se permite usar lo otro. Hermano, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos indica a nosotros cómo es que nosotros tenemos que andar, no lo que permitamos los pastores, no, porque al final del tiempo, hermano, ningún hombre le va a dar la salvación a usted. El que nos va a dar la salvación es Cristo Jesús, amén. Y Él nos ha enseñado el camino que nosotros debemos de seguir, cómo es que tenemos que comportarnos aquí en la tierra, no solamente en la iglesia, sino afuera también. Porque es triste ver también que hay personas que dentro de la iglesia se comportan de una manera y fuera de la iglesia se comportan diferentes también. Es como el traje, ¿verdad? Tenemos el traje de venir a la iglesia el domingo. Cuando salimos de aquí nos lo quitamos y somos totalmente diferentes después. No, hermanos. Usted y yo somos cristianos adentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Es más, usted y yo somos la iglesia de Cristo. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que guardarnos para Dios donde quiera que nosotros nos encontremos. No améis al mundo, dijo el Señor, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo va a haber un avivamiento espiritual en estos tiempos? Si la iglesia no ama al Dios, está amando al mundo, está anhelando las cosas de este mundo. Hermanos, ¿sabe que en un avivamiento se reprende el pecado y el pueblo se arrepiente? Pero ¿sabe qué triste hoy en día? Que si usted y yo, hermano, hoy en día reprendemos el pecado, sabe que la gente lo que hace es enojarse mejor. Se enojan. Porque creen que vienen a la iglesia, ¿verdad? Dicen, no, yo voy a la iglesia para sentirme bien. ¿Y cómo nos vamos a sentir bien si cuando venimos a la iglesia, hermano, venimos, hermano, y escuchamos la palabra de Dios y Dios nos reprende el pecado que nosotros estamos cometiendo? Y el problema es que en lugar de decir gracias Señor porque me hablaste, gracias Señor porque me amas, por eso me estás corrigiendo y quieres lo mejor para mí, quieres que yo cambie, que cambie mi vida, mi forma de vivir, de actuar, en lugar de decir eso, mejor nos enojamos. En cierta ocasión dice un hermano que le dijo, un pastor le dijo, dice un hermano le dijo al pastor, pastor, es que mire, yo voy a la iglesia para sentirme bien, pero viene usted y predica y, ¿verdad? Y me reprende el pecado, entonces yo me siento mal. Debemos de dar gracias a Dios cuando Dios nos habla. Amén. A través de su palabra. Porque Dios nos está reprendiendo. Dios nos está hablando. En Lucas capítulo 3, versículo 7, dice la palabra. Y decía a las multitudes, mire hermano, Juan el Bautista, cuando estaban las multitudes, dice que les decía, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Se imaginen estos tiempos que usted le diga, se pare en el púlpito y comience a predicar y decir a la gente, generación de víboras?
Salen así rapidito. Aleluya. Salen huyendo, hermano. Porque es que mire, hoy en día la gente lo que quiere es que los chineen nada más. Usted tantito y comienza a predicar el evangelio, a reprender, hermano, a exhortar a través de la palabra. Hermano, la gente se enoja. Son peores, hermanos, que esas vasijas ¿verdad? De porcelana que con poquito se caen y se quiebran. Tienen que tratarlo con sumo cuidado, con pinzas hay que agarrarlos, porque si no, se enojan y ya no vienen a la iglesia. Y mire aquí, cuando dice generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira de venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras, les decía. Sí, porque es fácil decir que somos hijos de Dios, hermano. Pero ¿será que nos estamos comportando como tales, como hijos de Dios? Porque ahora todo el mundo dice que somos cristianos. Usted pregunta y usted es cristiano. Oh sí, gloria a Dios, aleluya. Le dicen amén, hermano. Claro que soy cristiano. ¿Y por qué no se comporta como tal, pues? Porque aquí Juan lo que le está diciendo es, no les veo los frutos a ustedes como cristianos. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no se están comportando como Abraham. Si usted dice, si yo digo que soy hijo de Dios, debo de portarme como un hijo de Dios, amén. Nosotros debemos de ser, dice la palabra, luz en medio de las tinieblas, resplandecer, hermano, ser diferente, porque eso es lo que Dios quiere, que sus hijos, hermanos, sean diferentes. El apóstol Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Pero lamentablemente muchos lo que hicieron fue cambio de iglesia nada más. La diferencia es que antes no andaba una Biblia, ahora anda una Biblia en la mano. Una Biblia en la mano no lo hace ser cristiano a usted. El venir y entrar a un templo a usted no lo hace ser cristiano, eso tampoco. A usted lo hace ser cristiano, hacer la voluntad de Dios, amén. Porque Jesús dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Será que estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque le repito, venir a la iglesia no lo hace a usted ser cristiano. Claro, es necesario venir a la iglesia porque aquí escuchamos palabra de Dios. Dios nos habla a nosotros, pero estamos poniendo en práctica lo que Dios dice a través de su palabra. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, les dice Juan, y no comencéis a decir de entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. O sea, no comience a decir que es un cristiano. No. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, les digo. Porque Dios está esperando ver los frutos, hermanos. Y ya también, y mire qué tremendo, el versículo 9. Y ya también les dijo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Hermano, hay muchos que no han sentido el filo. El hacha ya está puesta a la raíz. No han sentido el filo que está ahí. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Qué tremendo va a ser para aquellas personas que ellos creían que eran cristianos.
Porque mi hermano, reprender y echar fuera demonios, eso no quiere decir que usted y yo seamos salvos también. Porque Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros, hicimos prodigios. En tu nombre hicimos esto y lo otro. Y Él dice que les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Sabe por qué? Porque no hacemos la voluntad del Padre. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y cuando, mire qué maravilloso, es que cuando la gente aquí escucharon la reprensión de parte, hermano, de parte de Juan, comenzaron la gente interesadas a preguntar, ¿qué debemos hacer nosotros entonces? ¿Cuáles son los frutos que tenemos que dar? Y aquí nos explica la palabra del Señor. Dice en el versículo 10, y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo, déle a aquel que no tiene. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Los publicanos eran los que recaudaban los impuestos, y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Porque ellos pedían lo que era, que tenían que recolectar, y un poquito más para ellos también, ¿verdad? También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. O sea, no extorsiones, pues. Cuando pare no reciba dinero ahí, ¿verdad? Arreglemos ahí, no. O sea, le está diciendo que tiene que haber un cambio de vida. Que demos frutos. Que ya no seamos los mismos. En tercer lugar, ¿por qué no hay un avivamiento, hermanos? Es también por la falta de victoria sobre el pecado. ¿Usted sabe cuántas personas están en la iglesia y continúan viviendo en el pecado? Hay muchas personas que están dentro de la iglesia y allá escondidas, supuestamente en lo oculto, donde nadie lo ve. Allá donde nadie lo conoce, supuestamente, ellos, según ellos. Allá donde no está el pastor, allá donde están los diáconos, aquí no hay ningún hermano de la iglesia. Continúan pecando. Continúan viviendo en el pecado. ¿Y qué dice la Biblia? En Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el apóstol. Hace la pregunta, ¿perseveraremos? O sea, ¿continuaremos perseverando? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, si usted tiene luchas espirituales, si hay pecados que usted todavía no ha podido vencer, ¿sabe por qué? Es por falta de sometimiento a la palabra de Dios. Es por falta de sometimiento al Espíritu Santo de Dios. Pídale a Dios, sométase a Dios. Que sea el Espíritu Santo quien tome control de su vida. Que sea el Espíritu Santo de Dios quien pueda, hermanos, tomar el control para que diga como el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, amén. Que sea el Espíritu Santo de Dios que tome control, hermano, de su vida para que podamos vencer. Porque solamente es a través del Espíritu Santo de Dios que nosotros podemos vencer, hermanos. No es con nuestra carne. Somos débiles. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero ¿de qué manera nos vamos a fortalecer nosotros? ¿Viendo la televisión? ¿Viendo las películas de Netflix? ¿Cómo? ¿Será que así nos vamos a fortalecer?
Nos vamos a fortalecer ahí, ¿verdad? Haciendo barbecue todos los días, ¿va? Comiendo. A gusto. A 2 cachetes, Dios. No. Nos vamos a fortalecer, hermanos, leyendo la palabra, viniendo a la iglesia, alimentándonos, hermanos, con la palabra de Dios, ayunando en oración, de esa manera. Por eso es que la Biblia dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo, dice. La única manera que nosotros podemos vencer, hermanos, al pecado es, hermanos, a través del Espíritu Santo de Dios, fortaleciéndonos en el poder de la fuerza de nuestro Dios. Esa es la única manera que nosotros vamos a obtener la victoria, porque nosotros somos débiles en nuestra humanidad. En esta carne somos débiles, por eso es que necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es que necesitamos esa llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por eso es que no viene el avivamiento. En cuarto lugar, no viene el avivamiento de Dios, hermanos, es por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Preguntémonos en esta tarde, ¿qué tanto conocimiento tengo yo de la palabra de Dios? ¿Qué tanto conocemos de la Biblia? Porque mire, hermano, escuchen lo que le voy a decir. Quizás a lo mejor a algunos no les va a gustar. Si usted no conoce la palabra de Dios, no tiene conocimiento, usted no conoce a Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios y es la que nos revela a Dios. Dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuánto conocemos? Por eso es que sale la gente preguntando, y en tu iglesia permite esto, mira. Y en eso, ¿por qué? Porque no leen la palabra. Yo la respuesta que da hermana, no es lo que yo permita, sino lo que la Biblia dice. La Biblia dice que nos tenemos que vestir con pudor y modestia. ¿Y qué significa pudor y modestia? Significa vestirnos de una manera que no provoquemos deseos impuros en otra persona, hermano. Usted no escucha pues cuando la mujer o el hombre anda ahí de coqueto o coqueta, ¿verdad? Ahí vistiendo desordenadamente. ¿Cuál es una frase que les dice? ¿Qué es lo que la gente piensa? Mira, ¿verdad? Ahora imagínense las cristianas también, han sido los cristianos que andan provocando. Pero ¿por qué es que hacemos esas clases de preguntas? ¿Por qué es que perecemos? Dice la palabra. Porque desconocemos la palabra de Dios. Desconocemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a saber yo, hermano, cómo me tengo que vestir? ¿Cómo debo saber yo cómo tengo que hablar? ¿Cómo debo de comportarme en la casa con mi esposa? O usted, hermana, con su esposo. ¿Cómo debe de comportarse con sus hijos? ¿Cómo debe de comportarse usted en el trabajo? Hermano, la Biblia, la palabra de Dios nos indica cómo nosotros debemos de hacer y cómo debemos de comportarnos en todo lugar. La Biblia nos habla, hermano, de todo. ¿Cómo usted tiene que tratar a sus hijos? Nos habla cómo usted tiene que tratar a su esposa, cómo tiene que tratar a su esposo, cómo debemos de comportarnos en el trabajo. De todo. ¿Pero por qué pereció? ¿Por qué no viene el avivamiento? Porque la iglesia desconoce la palabra de Dios. No tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y para finalizar, el avivamiento no llega, hermanos, por falta también
de testimonio. Preguntémonos en esta tarde, pregúntese usted, me pregunto yo, ¿qué testimonio estamos dando nosotros a los de afuera? ¿Será que usted está dando un testimonio que la gente quiere imitar? ¿O será que está dando un testimonio que en lugar de decir a la gente, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero que Dios me cambie así como ha cambiado al hermano o a la hermana? ¿O estamos dando un testimonio que la gente dice, para ser como fulano mejor no soy nada? He escuchado que algunos nombres, si ese es hermano, pero es hermano del diablo, dicen. O sea, ¿cuál es el testimonio que estamos dando? Recuérdense que la Biblia dice que nosotros somos hijos de luz, hermano. Por lo tanto, debemos de andar en luz, debemos de resplandecer, debemos de dar testimonios a aquellos, hermanos, del cambio que Cristo ha hecho en nuestras vidas. En 2 Corintios 3:1 dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O tenemos, dice el apóstol, necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros, dice. Yo sé que hay, hermanos, en muchas iglesias que piden carta de recomendación cuando usted se va, ¿verdad? Por otra iglesia. Mire, pastor, aquí le traigo la carta de recomendación de mi pastor donde yo me congregaba. Y qué bueno por los que practican eso. Pero en lo personal, déjeme decirle que yo no necesito una carta de recomendación de nadie para que me lo recomienden a usted. La Biblia dice que nosotros por los frutos los conoceremos, dice. ¿Por qué se conoce el árbol? Dice la palabra. Por sus frutos. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, o tenéis necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Miren lo que dice el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea que, como dice la Biblia, que de la abundancia del corazón, de eso habla la boca, hermanos. Yo no necesito que usted me diga que es cristiano. Por su fruto lo vamos a conocer. Porque aquí han venido muchos y dicen, mire pastor, yo en mi iglesia ya era esto, era lo otro, ¿verdad? Yo serví en aquello, yo serví en el otro. Con todo lo que me dicen que eran hermanos, digo, wow, este hermano es un hermano, pero servidor de la iglesia. Ha venido un buen elemento de la iglesia, ¿verdad? Oh, yo les digo, hermano, gloria a Dios, qué bueno, hermano, les digo yo. Gloria a Dios por eso. Pues vamos a ver cuál es el propósito que Dios tiene para su vida al traerlo acá a la iglesia. Y digo yo, voy a ver los frutos. Nada de lo que me dijeron eran, hermano. Eran tremendos servidores y al tiempo los veíamos. No se le veía a esos que eran aquí, que eran allá. ¿Sabe por qué? ¿Y de qué sirve que les traigan una carta a uno firmada por los pastores y todo eso? Porque el problema es, hermanos, que nosotros somos cristianos donde quiera que vayamos, hermanos. Amén. Si usted era un buen servidor allá, en su país, de donde usted venga, si viene de la luna, pues de allá de la luna, de donde usted venga, usted tiene que venir a ser el mismo acá también. Amén. No ser diferente, porque hay mucha gente que cambia aquí, hermano. Allá dicen que era una cosa y aquí vienen a hacer otra. ¿Cómo va a haber un avivamiento así? Si no damos un buen testimonio. Necesitamos carta de recomendación, dice el apóstol. No, dice, vuestras cartas de recomendación son vosotros. Recomendación de vosotros, dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto
que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, dice la Biblia. Mire qué maravilloso y qué lindo, hermanos, es poder ver a esos cristianos cuando usted esté en su trabajo y es una persona, ¿verdad? Y usted lo observa de la forma que habla, de la forma que se comporta, y viene y usted dice, esta persona yo creo que es cristiana. ¿Sabe por qué? Por el testimonio que está dando. ¿No le ha pasado a usted que usted llega a un lugar y llega usted y se está un momento por ahí, usted platica, usted habla, usted hace esto, o llega a trabajar en un lugar y usted trabaja ahí, está un tiempo y al final viene alguien y se le acerca y le dice, ¿cómo está? ¿Verdad que usted es cristiano? ¿Te haya pasado a usted? Si no le ha pasado, preocúpese. Preocupémonos, hermano. Porque si a usted no le preguntan si usted es cristiano, es porque usted no está resplandeciendo. Es porque no estamos dando un buen testimonio. ¿Cómo va a haber un avivamiento así? ¿Cómo va a haber ese anhelo de las personas de decir, yo quiero ir a su iglesia, yo quiero ser como usted? Yo quiero que Dios me cambie así como lo ha cambiado usted. Preguntémonos. ¿Será que estamos dando un buen testimonio? Y lamentablemente, hermano, hoy en día muchas personas no están dando un buen testimonio al mundo. Y muchas personas dentro de la iglesia, en lugar de ser bendición para otros, los que son, hermano, son piedras de tropiezo. Que ni entran ni dejan entrar a otros. Y eso es muy peligroso, ¿sabe? Jesús dijo, ay de aquel. Y ese ay, hermano, no crea que es cualquier ay. Que sirva de piedra de tropiezo. Mejor le es, dijo el Señor, que se ate una piedra de molino al cuello. Y eso es para que no vaya a flotar y se lance a lo profundo de la mar. Sí, porque si no se la ata, pues cuando esté en la agonía se va a salir, va. Mire qué es lo que dice, qué mejor eso que estar sirviendo de piedra de tropiezo, hermanos. Usted que me está escuchando y viendo, pregúntese, ¿será que estoy dando un buen testimonio? ¿Será que yo estoy dando un buen testimonio para los de afuera? ¿O estoy sirviendo de piedra de tropiezo? Pregúntese usted, hermana, ¿por qué será que su esposo no se ha convertido? Pregúntese usted, hermano, ¿por qué será que su esposa no se ha convertido? ¿Por qué es que sus familiares? Porque muchas veces dentro de la iglesia damos un testimonio, pero allá la familia nos conoce, hermano. Si hay alguien que nos conoce a nosotros, es la esposa, ¿verdad, hermano? Y viceversa también. Si hay alguien que conoce a usted, hermana, es su esposo. Ya ven, dicen amén, dicen las hermanas. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el testimonio que nosotros estamos dando? ¿Cómo va a venir un avivamiento así? Si como iglesia no estamos dando un buen testimonio allá afuera. Queremos que haya un avivamiento. Hermanos, tenemos nosotros que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que comprometernos como iglesia. Queremos que haya un avivamiento. Tenemos que comprometernos con la iglesia, con el reino de Dios. Tenemos, hermanos, que rechazar todo lo de este mundo, hermanos, y amar más a Dios. No amemos al mundo, ni las cosas que están en este mundo, sino que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Si queremos que haya un avivamiento, hermanos, tenemos, hermanos, que pedirle al Señor que nos dé la victoria. Sometamos más
al Espíritu Santo de Dios para poder resistir y desechar las acechanzas del diablo, el pecado que nos asedia cada día. Que queremos nosotros, hermanos, que haya ese avivamiento, hermanos, tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, empapémonos más de Dios, de la palabra de Dios, para poder hacer su voluntad y poder conocer, hermanos, cuál es la voluntad de Dios. Creemos que hay un avivamiento. Demos un buen testimonio para los de afuera, para que la gente que no ha conocido de Cristo, ellos puedan conocerlo, no solamente por lo que usted habla, sino por lo que ellos ven de usted. Hay un mensaje que prediqué hace un rato que se llama predicando con o sin palabras, porque nosotros podemos predicar con nuestras palabras, pero también podemos predicar con el testimonio. Que donde quiera que nosotros andemos, que donde quiera que usted esté ahí en su trabajo, que la gente lo pueda ver y pueda tener un buen testimonio de usted y decir, wow, yo conozco al hermano fulano, mi respeto para él, es un hombre o es una mujer que de verdad le sirve a Dios, teme a Dios, no importa los relajos que sean aquí, él o ella se mantiene, verdad, honestamente firme, no comparte lo mismo, verdad, no es parte del relajo, verdad, no es parte, dicen malas palabras y esa persona no dice malas palabras, a veces le gritan a él o a ella y él se mantiene tranquilo, verdad, no grita para atrás. Hermano, ¿cuál es el testimonio? Que la gente pueda, hermanos, ver ese testimonio en nosotros, para que, hermanos, por medio de nosotros, como dice el apóstol Pedro, los hombres puedan glorificar a Dios también y puedan venir al conocimiento de la palabra de Dios. Si usted en esta tarde quizás está en una iglesia y usted siente que su vida no ha cambiado, si usted en esta tarde siente que quizás está en una iglesia y usted no ha sentido un cambio en su vida, es por falta de todo eso lo que hemos predicado en esta tarde. Pero qué maravilloso es que Dios nos habla y nos habla a tiempo. Dios es el que le ha hablado a su corazón en esta tarde. Dios es el que le ha hablado. Si usted siente que no ha tenido un encuentro verdaderamente personal con Jesús, si usted se da cuenta que no ha habido un arrepentimiento genuino, que no hay frutos dignos de arrepentimiento, en esta tarde usted puede ponerse a cuenta con el Señor. Hable de su corazón verdaderamente a Jesús y dígale: Señor, yo quiero dar esos frutos dignos de arrepentimiento. Y usted que todavía no ha abierto su corazón a Jesús, que no ha aceptado a Jesús, en esta tarde yo le invito que abra su corazón a Jesús, que lo deje entrar, que le invite a que sea el Rey y Señor de su vida. Si en esta tarde usted quiere recibir a Jesús, yo le invito a que haga esta oración, o si quiere reconciliarse, órele al Señor. Padre, te doy gracias, dígale. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú has hablado a mi vida. Señor, reconozco que he pecado contra ti. Reconozco, Señor, que mis fuerzas no puedo cambiar. Por eso es que te necesito a ti. Te abro mi corazón en esta tarde y te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Señor, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre bendita, porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Si usted ha hecho esta oración, yo voy a orar por usted. Padre, te doy gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por esas vidas que en esta tarde se están entregando a ti. Te pido, Señor, que bendiga de una manera especial sus vidas,
que fortalezca sus vidas. Llénalas con tu Espíritu Santo. Inscribe su nombre en el libro de la vida en esta tarde. Gracias, Señor, por perdonarles. Gracias, Señor, por salvarles. Padre, te pido por aquellos que están en esta tarde pasando por momentos difíciles, aquellos que están enfermos, Señor, ahí en sus hogares, ahí en esos hospitales. Te pido, Señor, que tengas misericordia de esas vidas que están sufriendo. Llega ahí, Señor, donde se encuentran y pon tu mano sanadora, sanando, restaurando, Señor, sus vidas en esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, pon tu mano sanadora y toca, Señor, esas vidas, sanándoles, restaurando. Toma control, Señor, de ese personal que están en los hospitales. Señor, guárdales también. Protege sus vidas, Señor, de toda enfermedad, de todo virus, Padre. Oramos en el nombre de Jesús en esta tarde. Glorifícate, Padre. Aquellos que han perdido un ser querido, Señor, te pido que seas tú, Señor, llenando sus corazones, dando esa paz, ese consuelo que necesitan, Señor, esos hermanos, esas hermanas, esas personas que han, Señor, perdido un ser querido. Llénalas con tu Espíritu Santo y cúbreles, Señor, y dale fuerzas, Padre, para que sigan adelante. Que sea tu presencia, Señor, guiándole. Que sea tu presencia, Señor, fortaleciéndole. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos en esta tarde y te damos gracias, Señor. Gracias por este momento en tu presencia. Gracias por cada uno.